¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos al programa donde repasamos la actualidad del Parlamento de Canarias. Hoy vamos a conocer un poco mejor a la diputada del Grupo Mixto, Melody Mendoza. Mendoza, de la agrupación socialista Gomera, se ha referido a la sentencia de la Manada y al acuerdo del Parlamento de reclamar al Estado que revise la tipificación de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales en el Código Penal. Además, la diputada dijo que su partido rechaza la propuesta de reforma electoral que apoyan PSOE, PP, Podemos y Nueva Canarias. A su juicio, sería un fracaso que el texto de la nueva ley no salga en el Parlamento de Canarias. Todavía que estamos a tiempo de llegar a un acuerdo con alguna propuesta siempre y cuando no pase por romper los equilibrios de Canarias. Yo creo que sería un fracaso que no se regulase aquí, en este Parlamento, donde al final están los representantes de todos los canarios y que se vaya a trasladar, que es lícito, pero que se vaya a trasladar al Congreso de los Diputados, donde la realidad es que los canarios ahí estamos en minoría aplastante. En el pleno de esta semana se ha debatido sobre los índices de pobreza infantil en las islas. El PSOE y el PP reclamaron medidas al gobierno. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, dijo que la actual situación obedece a la reforma laboral del Partido Popular y a la herencia del último gobierno socialista. También fue tema de debate las derivaciones a la sanidad privada. Y Elías Garoé del Hierro se ha proclamado esta semana vencedor del concurso regional de debate escolar, en el que han participado 7 centros de todas las islas. Los escolares han debatido sobre los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Elías Garoé defenderá ahora sus propuestas en el Senado. Y comenzamos ya este repaso a la actualidad parlamentaria con nuestro espacio de entrevista, esta vez con la diputada del Grupo Mixto, Melody Mendoza. Nos acompaña de nuevo esta mañana Melody Mendoza Rodríguez. Ella es diputada del Grupo Mixto bajo las siglas de Agrupación Socialista Gomera y además consejera del Cabildo de su isla. Buenos días, señora Mendoza. Buenos días. Me ha llamado la atención que además es usted licenciada en Derecho y tiene un máster en Bolsa y Finanzas. Yo estudié Derecho en la Universidad de La Laguna y es verdad que cuando terminé era un momento donde había bastante crisis en el mercado también, en todos los mercados, pero en el de Derecho era complicado tener cabida en algún despacho de abogados o hacer prácticas y pues la intención fue un poco no seguir por la carrera de Derecho, sino buscar algo que complementase y algo que fuese distinto a lo que había visto los 5 años de mi carrera, y algo que era completamente distinto era Bolsa y Mercado Financiero. ¿Y qué le parece esa iniciativa que ha presentado Podemos? También la ha refrendado de alguna manera el Grupo Socialista, de que los diputados deberían, digamos, acreditar su titulación académica aquí en el Parlamento, sí o sí. La realidad es que para ser diputado o político no te piden ninguna titulación en concreto. Puedes ser político desde un panadero hasta un químico. Lo único que se pide es ser mayor de 18 años, estar comprometido con la sociedad y que los electores te apoyen. Desde la Agrupación Socialista Gomera no nos hemos negado a que se tomen las medidas que la Cámara considere oportunas, pero la realidad es que el debate, yo podría poner ejemplos de políticos que han tenido una formación básica y han sido grandes políticos, y políticos que han tenido un currículo brillante y han sido un fracaso como políticos. Es un tema que ha levantado ciertas ampollas aquí en el Parlamento, de hecho también se ha abordado en el pleno de esta semana, y otro tema en el que tampoco se ha logrado el acuerdo es en el de la reforma electoral. Finalmente, a falta de ese último dictamen, se va a debatir en el Congreso de los Diputados en el marco del Estatuto de Autonomía. ¿Qué le parece? ¿Cree que los diputados canarios ganan con esa reforma decidiéndose en Madrid? Bueno, la postura de la Agrupación Socialista Gomera continúa siendo la misma que de un principio, que es sí a la bajada de las barreras electorales, del 6 al 3 y del 30 al 15. Nosotros seguimos manteniendo esa postura. Lo que no vemos es las opciones que han propuesto el resto de partidos, que en este caso pues no pasan sino únicamente por aumentar el número de diputados. Eso no quiere decir que no estemos abiertos todavía, que estamos a tiempo de llegar a un acuerdo con alguna propuesta siempre y cuando no pase por romper los equilibrios de Canarias. Creo que sería un fracaso que no se regulase aquí, en este Parlamento, donde
al final están los representantes de todos los canarios y que se vaya a trasladar, que es lícito, pero que se vaya a trasladar al Congreso de los Diputados, donde la realidad es que los canarios ahí estamos en minoría aplastante y al final van a tomar la decisión de esta comunidad diputados que desconozcan la realidad que se vive en Canarias. ¿Usted deja abierta la puerta todavía a un acuerdo aquí en Canarias, por lo que veo? Sí, pero un acuerdo que nosotros siempre lo hemos dicho, un acuerdo que vele por el interés general, y nosotros lo único que vemos en el aumento de estos 10 diputados más son intereses partidistas. Ustedes además han sido una de las formaciones más beneficiadas con el actual sistema, porque tienen incluso una isla como La Gomera, tiene un grupo propio con 3 diputados. Hemos conocido unas encuestas recientemente que hablan de que en las próximas elecciones Ciudadanos obtendría unos 10 diputados y, por ejemplo, formaciones como Coalición Canaria, como PSOE, bajarían y ustedes se mantienen. No sé si confía en las encuestas, si les hace caso. Al final Canarias son islas y la política se pretende hacer desde la isla hasta la comunidad autónoma. Primero tenemos que comenzar a hacer por isla. En este caso, Ciudadanos en la isla de La Gomera en elecciones pasadas sacó 200 votos frente a Agrupación Socialista Gomera, que sacó 5.000 votos. Entonces, cuando hablamos a veces de que es injusto, ¿qué sería injusto? Injusto sería que una formación como Ciudadanos con 200 votos representase a los gomeros y a las gomeras en este Parlamento cuando no han conseguido la confianza de ellos. De todas formas, nosotros estamos a favor de la bajada de barreras electorales, que con esto lo que se va a conseguir es que partidos como Ciudadanos irrumpan en este Parlamento y en la próxima legislatura estén. De hecho, en las encuestas que usted me comenta, pues van a entrar prácticamente con grupo propio, o sea que van a sacar más de 4 diputados, lo que se prevé. Pero como le digo, las encuestas son actuales, queda un año de trabajo, en Canarias todo puede pasar y los ciudadanos en el 2019 son los que decidirán quién conformará esta Cámara. En esta legislatura, además, ustedes han sido la llave muchas veces para el partido que está gobernando, para llevar a cabo leyes, para sacar adelante iniciativas. Y yo he leído este fin de semana en prensa que algunos medios insinuaban la posibilidad de que Agrupación Socialista Gomera concurra a las elecciones en una alianza preelectoral con el Partido Socialista. No sé si hay algo de cierto en esto, si ya han alcanzado algún tipo de acuerdo, están en conversaciones. Bueno, la realidad es que todos los partidos políticos intuimos y prevemos que la próxima legislatura va a ser muy complicado tener mayoría absoluta en esta Cámara. Por tanto, va a tener que haber mucho diálogo y intentar ponerse de acuerdo muchos partidos para formar gobierno. Pero la realidad es que actualmente Agrupación Socialista Gomera no tiene ningún compromiso con el Partido Socialista para concurrir a las elecciones en una alianza. Es verdad que estamos abiertos a cualquier tipo de conversación. La realidad es que sí hemos sido clave, pero en la última etapa. Al principio, pues gobernaba con mayoría absoluta Coalición Canaria y el Partido Socialista. De todas formas, aún cuando había mayoría absoluta gobernando, nosotros siempre hemos sumado porque no entendemos la política de otra manera. Y usted, que también forma parte del Cabildo de La Gomera, ¿desde dónde es más fácil ayudar a cambiar las cosas? Son instituciones completamente distintas. Al final, en el Parlamento de Canarias tienes una percepción general del archipiélago. El Cabildo es la puerta donde directamente el ciudadano te toca, te cuenta sus problemas, tienes una realidad más cercana de lo local, de lo insular. Me gustaría conocer su opinión acerca de la controvertida sentencia de La Manada. Le pregunto como mujer y le pregunto también pues, como licenciada en Derecho, ¿qué opina de esta sentencia? Bueno, en realidad cuando se dicta una sentencia y se realiza una brecha tan profunda, se arma una brecha tan profunda entre el sentir de la sociedad y el sistema de justicia, es que algo está fallando, algo no está yendo bien. Por eso en este Parlamento, en este Pleno, hemos llevado una iniciativa, todos los grupos de la Cámara, donde le pedimos al Estado que se revise el Código Penal y se adecue a la realidad social actual, y donde también pedimos que las personas que conforman la Administración de Justicia estén formadas con perspectiva de género. Desde las instituciones, el compromiso social al final tiene que ser que las mujeres salgamos a la calle sin ningún tipo de miedo y que se nos respeten nuestros derechos. Y yo de verdad que creo que la única solución es atacando desde la educación.
Eso también se traslada a las redes sociales, se traslada a denuncias particulares, incluso de personajes públicos. Me refiero a un caso reciente, el de la ex viceconsejera Dulce Serach Pérez, que ha hablado de un caso, un supuesto caso de abusos en el año 1991. ¿Cree que debería ir más allá y denunciar también en los tribunales? Yo creo que es un paso, que es una actitud valiente, porque va a servir para que muchas mujeres den también, animar a muchas mujeres a que den el paso de denunciar, porque al final ha sido una situación que han vivido, que hemos vivido en silencio y durante muchos años, y es hora de que se visualice. Entonces yo a Dulce sí que la animaría que diese un paso más adelante, que denunciase los hechos, que le pusiese nombre y apellido a ese hombre del que recibió esas agresiones o esos abusos sexuales, y ponerle cara al final, unirnos todas y contar este tipo de situaciones. Creo que ayuda muchísimo al colectivo de las mujeres y ayuda a poder terminar con esta parte también, que es una lacra social. Ha habido un partido, en este caso en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el partido Sí se Puede, que ha dicho que deberían desaparecer las galas de la reina del carnaval por una cuestión sexista. Los extremos nunca han sido buenos, ni para una cosa ni para otra. La realidad es que, hablando de abusos, de agresiones, de violaciones, pues no es algo que se ponga de manifiesto en estas tradiciones que tiene la isla de Tenerife, como es el carnaval. A mí me encanta la gala de la reina, pero habría que valorar y ver si realmente este tipo de actuaciones o de galas rozan el sexismo, si son machistas. Habría que estudiarlo más en profundo, porque al final el carnaval aquí en Tenerife se concibe como un acto cultural. Hablábamos antes de contestación social, de personas que han salido a la calle rechazando, hablábamos del tema del feminismo, pero también me viene a la cabeza los pensionistas. ¿Podemos garantizarles esa pensión de aquí a unos años? ¿Qué se les puede decir a los ciudadanos, ustedes que están en la administración? Para poder mantener un país donde la mayor parte son personas de mayores de 65 años y la menor parte son jóvenes que cotizan, pues este sistema así es imposible de mantenerlo. No hay cotizaciones que mantengan las pensiones, no es sostenible. Por eso nosotros hemos abogado en que hay que modificar el sistema a través del Pacto de Toledo para poder garantizar unas pensiones dignas. ¿Pero por dónde pasa esa solución? ¿Por a lo mejor incrementar los impuestos? Bueno, yo creo que al final gran parte de la solución va a estar en la migración. Estamos ahogados a impuestos, es imposible pagar más impuestos, y es que es inviable pagar más impuestos teniendo en cuenta también la precariedad del trabajo, los salarios paupérrimos que tenemos la gente joven. Eso va a ser inviable. Bueno, hay partidos que plantean aumentarlo a las clases, a las rentas más altas. En el caso de La Gomera, ¿cuáles son las principales preocupaciones? Me imagino que esta es una de ellas en este momento actual. Están preocupados porque sí que se continúe creando empleo, pues acabamos de salir prácticamente de una crisis donde el empleo era casi imposible de obtenerlo. También están preocupados con el tema de pensiones, y más una población como tenemos nosotros, que tenemos una pirámide poblacional completamente invertida, donde el 21% de la población son personas mayores de 65 años. Nos preocupa que la poca cantidad de especialistas que tenemos en la isla. Es un debate y sanitario. Sí, de especialistas sanitarios, sí. Es una guerra que llevamos de nuestro partido político en este Parlamento para que se tenga en cuenta. Me imagino que esa posibilidad de que se incremente el descuento a residentes al 75% para ustedes es pues más interesante todavía, al ser una isla que padece la doble insularidad, ¿verdad? Es interesante y vital, pero para los gomeros y para todos los canarios. Vivimos en un territorio que está fragmentado y las conexiones son vitales. De hecho, hay muchos servicios que solo se concentran en las islas capitalinas, y para las islas no capitalinas es fundamental estar conectados. Por tanto, esa subvención del 75% es fundamental para los canarios y para las canarias. ¿Ha tenido mucho impacto la falta del convenio de carreteras en La Gomera? Claro, somos la isla que más retraso ha tenido en el convenio de carretera. Es verdad que los momentos en los que hemos pasado, pues se han hecho recortes donde se ha creído que ha sido más necesario, y en este caso pues el mayor afectado ha sido el convenio de carretera. Pero también en esta legislatura hemos conseguido que por lo menos el sur de la isla, los municipios de Alajeró, Valleran Rey, San Sebastián y Los Cristianos estén conectados por una línea interior marítima. Esperemos que se consiga la financiación del convenio de carretera y podamos cuanto antes hacer las obras que la isla tanto requiere y reclama para que esas conexiones se faciliten.
Hay grupos que incluso reclaman para llevar a cabo mejoras en las islas un impuesto, una ecotasa. ¿Qué opinan de esa tasa? Nosotros creemos que es innecesario tener que castigar de cierta forma al turista con un doble impuesto. Ya se paga el IGI, ellos pagan el IGI por cualquier servicio del que hagan uso en las Islas Canarias. Nosotros hemos puesto otras medidas sobre la mesa, como que se regule una normativa donde obliguen que las empresas del sector turístico, donde sus ingresos se generen en Canarias, que coticen y que declaren en Canarias. Bueno, pues con esa propuesta que nos hace, le invito a conocer uno de los secretos mejor guardados de este Parlamento, donde no solo ustedes, sino muchas veces también nosotros los periodistas nos vemos obligados a hacer una parada técnica. ¿Me acompaña? Sí, claro. Bueno, pues estamos en la máquina del café. Yo hablaba de uno de los secretos mejor guardados porque durante las largas sesiones, a veces de pleno, pues son muchas las personas que pasan por aquí. Creo que usted no es muy cafetera de todas maneras, ¿no? Prefiere el chocolate, creo. Sí, eso sí, soy bastante chocolatera y pues mucha agua que también tenemos en este Parlamento, pero café y chocolate, todo el que tú quieras, ya el café menos. ¿Se veía alguna vez ejerciendo responsabilidades políticas y aquí en concreto? La verdad que si hace años me lo hubieses dicho, pues no pasaba ni por mi cabeza ni me hubiese imaginado el estar en esta Cámara. Tengo mucho que agradecerle a todos los bomberos y las bomberas que confiaron en mí. A colación de lo que hablábamos antes, nunca las encuestas nos dieron 3 diputados y ahí teníamos el 3er diputado, en este caso diputada. Bueno, pues habiéndola conocido un poco más, nos despedimos, nos vemos aquí en el Parlamento, la sede de Teobaldo Power. Encantada, muchas gracias. Cada 9 de mayo se celebra el Día de Europa. El Parlamento de Canarias ha querido sumarse a este homenaje con el azul de la bandera de la Unión Europea sobre sus muros. Los diputados han recordado el nacimiento de la institución y además la presidenta Carolina Darias ha leído una declaración institucional. Europa siempre ha sido una gran oportunidad para Canarias, al haber comprendido y valorado nuestras singularidades geográficas y sociales propias de nuestra condición de región ultraperiférica como un elemento positivo y enriquecedor. El Parlamento de Canarias quiere participar activamente en la construcción de Europa. La vivienda y los índices de pobreza infantil centraron el debate entre el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y parte de la oposición en la primera sesión del pleno de esta semana. Populares y socialistas hicieron hincapié en que 2 de cada 5 niños canarios están en riesgo de exclusión. El grupo parlamentario Podemos pidió al presidente más compromiso en materia de vivienda pública. Podemos ha cifrado en 20.000 las personas que esperan por un alquiler social y en 10.000 los pisos vacíos. Ofrecen alternativas al gobierno y el presidente les pide que primero demuestren su eficacia. Aumentar el parque de vivienda público y además fomentar que esas viviendas no sigan vacías y, por supuesto, regular de una vez el alquiler vacacional. Las propuestas que ustedes suelen hacer en esta Cámara son propuestas que rechazan allí donde gobiernan o sostienen a gobierno. Y que yo sepa, en ningún lugar de España se ha resuelto el problema de acceso a la vivienda. Con el informe de UNICEF aún reciente, populares y socialistas resaltan que 2 de cada 5 niños están en riesgo de exclusión. Desde el PP ponen sobre la mesa un plan de la infancia. Crear un nuevo plan de infancia y familia con medidas y financiación propia para erradicar la pobreza y la exclusión social con el pleno desarrollo de la atención temprana. Derogar la reforma laboral, porque ustedes son los responsables directos de crear el trabajador pobre. Y la única forma de erradicar la pobreza infantil es mejorar la renta de las familias. Mientras, los socialistas proponen que se financie la escolarización de 0 a 3 años. Gracias a su negativa, a su reiterada negativa, la tasa de escolarización en Canarias de 0 a 3 años es la más baja de toda España. No podemos asumir algo y quitarle recursos a otras políticas del Gobierno de Canarias cuando es el Estado que tiene que pagarlo. Conocer los criterios utilizados para la sustitución de los presidentes de las autoridades portuarias ha sido la pregunta que ha realizado Nueva Canarias. Me parece que no es bueno hacerlo por criterios estrictamente políticos. ¿Por qué? Porque las instituciones deben estar por encima de la coyuntura y de los repartos, porque las instituciones están para prestar servicios. Yo no he puesto en duda la capacidad de Luis Ibarra. Es más, lo llamé personalmente, hablé con él y le dije que no era un asunto personal.
El señor Cardona viene del sector del transporte, es decir, y una persona que ha sido alcalde de la ciudad de Las Palmas, que ha sido concejal y que tiene una trayectoria, le presupongo la misma capacidad. El Grupo Parlamentario Nacionalista Canario ha preguntado por la conectividad entre las islas y el resto de España. El presidente ha destacado un incremento del 12,5% en la conectividad con la península. ¿Qué políticas promoverá su Gobierno para favorecer la conectividad aérea entre Canarias y el resto del territorio español? Llegando a los 4,8 millones de asientos programados para el 2018. Esto es un dato positivo porque en la medida que se va incrementando el número de asientos, se incrementa la competitividad. El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro Curbelo, ha criticado la lentitud de las administraciones públicas en su respuesta a los ciudadanos. Debate intenso también en el Pleno sobre las derivaciones hacia la sanidad privada, mientras la diputada socialista Patricia Hernández acusaba al consejero del área de favorecer a la empresa donde trabajaba antes de llegar al Gobierno. José Manuel Baltar le ha pedido que, si tiene pruebas, acuda a los tribunales. El debate sobre el modelo sanitario público en Canarias estuvo marcado por las dudas planteadas por la socialista Patricia Hernández sobre la compatibilidad de José Manuel Baltar como consejero. Hernández aseguró que Sanidad ha aumentado las intervenciones privadas para beneficiar a una empresa en concreto, que casualmente es la empresa donde trabajaba el consejero. Nos tiene que justificar y explicar por qué, sin llevar al máximo a la sanidad pública, ha derivado y por qué ha derivado a su ex empresa frente a otras empresas. También Juan Márquez de Podemos denunció el aumento de esas derivaciones. Este consejero se ha aumentado de las derivaciones del Hospital Dr. Negrín a su antigua empresa en un 123%. Señor consejero, ¿cómo usted puede justificarnos esto hoy aquí? Casimiro Curbelo, de Agrupación Socialista Gomera, Zacarías Gómez del Partido Popular y Román Rodríguez de Nueva Canarias no cuestionaron el sistema de conciertos, pero sí defendieron la transparencia. Lo que hace el sector privado en la prestación de servicios es una parte pequeña de los servicios que hay que controlar, que hay que transparentar, que no se puede abusar, que no puede haber derivaciones interesadas. Bueno, no es su política de concertación, lo malo es que la política de concertación no está funcionando. Y eso precisa explicaciones, señor Baltar. Les preguntara a alguien que si los males de la sanidad canaria están en los conciertos, ¿alguien me podría decir que sí? No, señoría, no están en los conciertos. El consejero manifestó que desde que accedió al cargo el nivel de concertación ha bajado un 0,68% en general y en el hospital donde él trabajaba esa disminución ha sido de un 0,26%. A Patricia Hernández le ha recordado que el lugar correcto para hacer esas acusaciones es en los tribunales. Si usted tiene cualquier otro tipo de prueba, señoría, no es correcto el sistema utilizado por usted. Existe una vía en España para actuar de forma inmediata, son los juzgados. Uno no puede hacer una lectura torticera de los datos. Uno lee en los datos lo que quiere. También señaló que con medios del Servicio Canario de Salud las listas de espera se han reducido un 16% y las intervenciones han aumentado un 10%. La consejera de Políticas Sociales, Cristina Valido, compareció también en sesión plenaria para explicar las novedades con respecto al avance del nuevo Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias. Valido detalló el contenido de los convenios firmados con los cabildos para cofinanciar la creación de 4.400 nuevas plazas de atención sociosanitaria en el archipiélago. Para la firma de esos convenios, el Gobierno destinó una partida presupuestaria que asciende a 161 millones de euros, distribuidos en 5 anualidades. Primero pidieron los cabildos, luego yo me dirigí al Gobierno y el Gobierno decidió que se estimara ese acuerdo plurianual que se le presentó a la FECAI y que aprobaron todos los presidentes, también el de Gran Canaria. El consejero de Turismo, Isaac Castellano, compareció ante los grupos que reclamaron con insistencia que se actualice la regulación de los municipios turísticos de Canarias, ya que la legislación vigente data de 1995. Los portavoces plantearon al consejero cómo los municipios con gran afluencia turística deben atender las necesidades de una importante población flotante sin recibir contrapartida vía impuestos. En estos momentos estamos en plena fase de desarrollo del Plan Estratégico del Turismo de Canarias, un plan que lo que pretende es precisamente que entre todos los sectores que constituyen la industria turística seamos capaces de determinar hacia dónde vamos.
El texto del Gobierno sobre la ley del Estatuto de las Personas que ocupan cargos públicos, el llamado Código de Buen Gobierno, pasa la primera prueba después de que la enmienda de Podemos fuera rechazada. La polémica se centró en el artículo 42 del proyecto, el que regula la reincorporación de los altos cargos a entidades privadas. Aunque se votó en contra, este artículo no ha estado exento de críticas. Donde sí hubo unanimidad fue en una proposición no de ley firmada por los 6 grupos de la Cámara para revisar la tipificación de los delitos contra la libertad sexual en el vigente Código Penal. Se trata de clarificar su redacción y que se recoja una mejor adaptación a la realidad social y a la calificación de lo que se considera violencia sexual en el ámbito internacional y que las posibilidades de interpretación sean las mínimas. Acuerdo entre los 6 grupos para la elección de los órganos dependientes del Parlamento, la Audiencia de Cuentas, el Consejo Consultivo y el Diputado del Común. Además, se ha cerrado el documento sobre la reforma electoral que enviarán a la ponencia de reforma de estatuto que se tramita en el Congreso de los Diputados. La propuesta cuenta con el apoyo del PSOE, Partido Popular, Podemos y Nueva Canarias, mientras Coalición Canaria y la agrupación socialista Gomera se oponen al contenido de ese texto. El siguiente paso, y ya en la Cámara Baja, será el de debatir y redactar una disposición transitoria que permita aplicar una nueva reforma electoral de cara a las elecciones de 2019. Todos los grupos del Parlamento han explicado sus posiciones y el motivo de la falta de acuerdo. Aumentar el 15% de los escaños de la Cámara no nos parece a nosotros adecuado. Creemos que cumplíamos finalmente con el propósito de llegar a un acuerdo simplemente con una subida de 3 escaños. Esa subida respeta los principios de equilibrio y solidaridad. Vamos a ir a una modificación del sistema electoral que supone mayores gastos. Habitualmente están diciendo que no, que se va a gastar lo mismo. Pues díganme ustedes a ver cómo se entiende eso, 10 diputados más en la Cámara. La oposición ha asegurado que se han hecho muchos esfuerzos para intentar llegar a un punto de encuentro que se ajuste a todas las exigencias. El Partido Socialista se sentía infinitamente mucho más cómodo, entre otras cosas, porque es la propuesta que hemos venido defendiendo históricamente, que es una lista regional. Apostar porque la democracia sea justa, porque haya una representatividad más igualitaria para todos los partidos políticos y que no tengamos este sistema tan ventajista para uno. Es un paso hacia adelante en el que se ha dado en este Parlamento de Canarias con ese acuerdo, pero sí que entendemos que luego en el Congreso de los Diputados se puede ser más ambicioso, ¿por qué no? Será una disposición transitoria del Estatuto la que establezca el sistema electoral. Vamos a rebajar las mayorías de bloqueo, ahora son 40 votos, 2/3, lo vamos a rebajar a 3/5 para que sea una ley canaria en su día la que remate el sistema electoral. Lo importante, han dicho, es que esta norma temporal se pueda poner en práctica en los próximos comicios. El diputado del Común ha presentado el informe anual del pasado ejercicio que recoge más de 20.000 acciones. En materia de dependencia, Saavedra ha destacado cierta mejora en la gestión por el incremento de los beneficiarios de las ayudas, pero ha solicitado a los grupos una solución en el sistema de las que se dan a domicilio. Sobre el problema del alquiler, ha pedido a los diputados que centren su actividad en lo que realmente preocupa a los canarios. Siguen obsesionados con las carreteras y deberían obsesionarse más por las viviendas, porque es un problema que afecta a 15.000 o 20.000. No sabemos el número exacto. Hay también la necesidad de elaborar un plan canario de vivienda, que desde que yo llegué a la institución pues todavía no se ha elaborado. El Grupo Parlamentario Popular enmienda más del 80% del proyecto de ley de servicios sociales, con lo que los conservadores buscan enriquecer un texto que, en su opinión, llega tarde y no refleja las necesidades reales de los ciudadanos. Por eso el Partido Popular apuesta por 6 principios básicos que, entre otros asuntos, reflejen un nuevo plan para la infancia y la familia, una nueva PSI, un marco que garantice la concertación social o un incremento de la financiación. El Gobierno esté obligado a destinar el 10% del presupuesto de la comunidad autónoma en un plazo de 3 años. En la práctica, ¿qué supone esto? Pues supone pasar de los 396 millones actuales de los que dispone el Gobierno de Canarias en los presupuestos para los servicios sociales a 800 millones de euros.
En comisión, el consejero de Industria, Pedro Ortega, se ha referido al negocio que generan las plataformas petrolíferas en los puertos de las islas, así como sobre el sistema eléctrico de Fuerteventura. Ha afirmado que la situación de la línea de alta tensión es crítica y que se tratará de reducir el impacto sobre el paisaje, disminuyendo su altura. En cuanto al negocio de las plataformas petrolíferas, ha asegurado que el puerto de Granadilla se convertirá en un apoyo para la reparación naval de estas estructuras. Preguntado acerca del posible problema medioambiental que podrían generar, Ortega ha sido tajante: no existe tal problema. De un punto de vista de coherencia, no planteáramos un riesgo que actualmente no existe, existe tanto como el que pasa en los barcos, el que para aquí se sirven, los contenedores que se bajan. Somos una plataforma logística en la que eso tiene la cuestión de que los barcos y las naves que pasan por aquí paran aquí. Es que si no, nuestra posición geoestratégica no tendría sentido y si no, no existiríamos como hub logístico. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia referente a las relaciones de puestos de trabajo también ha sido objeto de debate en comisión. La sentencia pone en duda que la negociación entre gobierno y sindicatos se haya realizado correctamente. José Miguel Barragán asegura que ya se trabaja en la negociación para los puestos de trabajo. Los convenios con los cabildos en materia de violencia de género ha sido otro de los puntos a tratar. Los grupos insisten en que deben ser plurianuales. Barragán ha dicho que se necesita más tiempo para ejecutar una partida que ha llegado tarde. Le hemos pedido ya al Ministerio que para que no haya devolución de recursos se nos permita gastarlo hasta el 31 de diciembre de este año, o por lo menos un margen de fecha que nos permita efectivamente por lo menos el 1.094.000 ejecutarlo íntegramente en Canarias. La familia numerosa y los menores tutelados han sido algunos de los asuntos abordados esta semana en la Comisión Parlamentaria de Políticas Sociales y Vivienda. Cristina Valido ha dicho que aunque se han producido grandes mejoras al respecto, las actuaciones con los menores se priorizan y es necesaria una modificación de la ley. En Canarias hay 3.000 menores de 18 años. De estos, 864 están tutelados en residencias y 1.071 en acogimiento familiar. Precisamente esa situación, la realidad de los menores en desamparo, se ha puesto sobre la mesa esta semana en el Parlamento de Canarias. El foco quizás se está centrando en evitar que los niños más pequeños ingresen en centros, que es una medida muy positiva, pero parece que hay casos que se están detectando tarde y por tanto están entrando en la adolescencia. Partimos de la base que lo que más nos importa, y tenemos muy claro el concepto del bien superior del menor, está por encima de los derechos biológicos de la familia, de los derechos de la familia acogedoras, pero también de los derechos de las instituciones, de las organizaciones no gubernamentales, de las que hacen concierto y cuidan. Desde noviembre de 2014 hay un pacto firmado por esta Cámara con todos los grupos parlamentarios para poner en marcha el segundo plan de infancia. Desde el 14 de noviembre del 2014 fue firmado aquí con el presidente de UNICEF España. Los niños nunca pueden ser los responsables de tener una medida de protección. Los niños siempre, siempre. Y los adolescentes son la consecuencia de que ha fallado el sistema familiar o ha fallado un sistema de protección público. El apoyo a los jóvenes emancipados que no tienen red familiar, que salen al mundo y no solo económicamente, sino que no tienen después una red cuando se les plantea un problema un par de años después. En todos esos estudios, esos informes que se hagan, se tengan en cuenta a los niños y niñas en esta situación que tienen discapacidad. La consejera de Políticas Sociales, Cristina Valido, defendió que Canarias tiene un buen sistema de protección al menor, cuya prioridad es el acogimiento familiar, actualmente con índices por encima de la media nacional. La estrategia, la modificación de la ley y la revisión de la cartera son tres pilares fundamentales para producir un nuevo impulso, una nueva mejora después de más de una década en la que se pasó de los macrocentros a los pequeños hogares, a los hogares especializados, luego al acogimiento familiar y ahora estamos ya planteando otro tipo de recursos, otro tipo de medidas para otro tipo de problemas. La consejera también puso sobre la mesa de la comisión la nueva herramienta que tienen los ciudadanos para obtener el carnet de familia numerosa a través de la sede electrónica.
El consejero Pedro Ortega ha informado acerca de la reunión llevada a cabo entre el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el negociador de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier. Clavijo le transmitió en esa reunión la preocupación por la situación de vulnerabilidad que tienen las RUP ante el Brexit. Barnier transmitió su sensibilidad con este asunto, ya que él fue comisario para las regiones ultraperiféricas y es conocedor de la situación de vulnerabilidad de las mismas. Conocedor de la situación de vulnerabilidad de las regiones ultraperiféricas y asimismo él fue el que solicitó al presidente Clavijo que sería conveniente que los estados apoyaran, se viera una foto o una visibilidad de los estados y las diferentes regiones unidos en un planteamiento que se pudiera trasladar con posterioridad al proceso negociador. Y unanimidad para pedir al Gobierno de Canarias que abra un diálogo para reformar la Ley de Protección de Animales. Con la proposición no de ley defendida por la diputada socialista Naira Alemán, se pretende adaptar la norma a la creciente concienciación social sobre el trato que dispensamos a los animales. El texto propone incluir la prohibición de practicar mutilaciones a los animales domésticos, excepto las realizadas por veterinarios en caso de necesidad. La diputada Arnaiz de Podemos aseguró que educar en empatía hacia los animales no es solo mejor para ellos, sino que nos hace mejores personas. Ya conocemos el nombre del centro que participará en la final del concurso de debate escolar en el Senado. Por segundo año consecutivo, el IES Garoé del Hierro se ha alzado con el título de Mejor Equipo de Canarias. Las Salinas de Lanzarote y el Sobradillo de Tenerife han quedado en segundo y tercer lugar. El IES Garoé del Hierro. 2 de 2, el Instituto de Educación Secundaria Garoé vuelve a ganar el concurso regional de debate escolar. Sus propuestas sobre desarrollo sostenible y su forma de estructurar el discurso le valieron el apoyo del jurado. Nos corresponde opinar, participar y actuar aquí y ahora para construir un futuro y un presente sostenibles. Implementar un plan de ayuda a particulares a las compañías de transporte y a las empresas de renting para la adquisición de vehículos impulsados por combustibles alternativos. En total, 7 equipos, uno de cada isla, presentaron proposiciones no de ley relacionadas con el medio ambiente y la violencia de género. La sentencia de la manada no ha sido solo grave, ha sido un atentado contra la dignidad de todas las mujeres de este país. Los medios de comunicación siguen presentando un modelo estereotipado de la mujer y se sigue utilizando su imagen como reclamo publicitario. Pedimos asesoramiento del Gobierno a las familias y a las personas con movilidad reducida para ver qué centros educativos son más accesibles. Podemos sustituir el vehículo privado por el servicio de guaguas y micros, por ejemplo, planteado en nuestra PNL. En los recreos, los alumnos se dividen entre chicas y chicos. Los chicos juegan a fútbol o baloncesto y las chicas se sientan en las gradas a comer, a hablar o ver a los chicos jugar. Queremos que nuestras palabras no se las lleve el viento y que con este granito de arena, con esta propuesta, consigamos una igualdad real y efectiva. El segundo premio se lo llevaron los alumnos del IES Las Salinas de Lanzarote y el tercero los del Instituto del Sobradillo en Tenerife. Los ganadores participarán el 25 de junio en la final nacional que se celebrará en el Senado. En Las Palmas de Gran Canaria, este viernes se celebraba una importante jornada sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la UNESCO. En el encuentro organizado por la Cátedra UNESCO de Gran Canaria ha participado la presidenta del Parlamento, Carolina Darias, que ha explicado los avances que han hecho las islas en su contribución al documento que será presentado este verano. El embajador del Ministerio de Interior para la Agenda ha destacado la importancia del trabajo común para conseguir los objetivos que pasan por erradicar la pobreza y garantizar la paz en un mundo en el que la globalización multiplica las interdependencias entre Estados. Estamos definiendo cuál es el papel de cada institución, cuáles son los objetivos que queremos conseguir, cómo se van a establecer esas alianzas entre todos los actores, cómo vamos a hacer la presentación en Nueva York en julio. Contribuir desde el ámbito regional de Canarias a localizar esos 17 objetivos de desarrollo sostenible en nuestra tierra, de la mano de las entidades sociales, de la mano de administraciones públicas y además con ficha propia. ¿Cuál es la necesidad de comprometernos desde la sociedad civil, en nuestro caso, desde los parlamentos, desde los gobiernos, para tener un plan de futuro? Hasta aquí nuestro tiempo, regresamos el próximo domingo. Mientras tanto, pueden seguirnos a través de los servicios informativos de Televisión Canaria y en nuestra página web rtvc.es. Que tengan una feliz semana.